Bienvenidos a Enco Televisión, la televisión online de la Escuela de Música de Ortigueira. Bueno, boas tardes, graciñas por acercarvos. Iniciamos hoxe un ciclo de visitas á Escola de Música, pola que pasarán diferentes persoas do mundo da música que teñen algo de vinculación con Ortigueira. A nosa idea é que vos conten un pouco a súa experiencia de vida en relación coa música e que vexades que, pois, ainda que tocar un instrumento e aprender música supón un gran esforzo, pois con traballo e constancia, pois podes chegar a ser un gran profesional. Un exemplo de todo isto é Julia do Pico, que é titulada superior de piano e linguaxe musical. Julia é profesora de música do Conservatorio de Música Profesional da Coruña e ademais é intérprete e crítica musical. Combina o traballo de profesora coa interpretación en varias formacións como Nova Poesía e Dúo Rosas. Con este último grupo obtivo o Premio da Música Gregorio Baudot, concedido pola Sociedade Artística Ferrolana. Pero ademais de todo isto, Julia tamén colabora co Diario de Ferrol desde o ano 2002, coa columna Crónica Cultural cada domingo. Quizáis lle podamos pedir a Julia que un domingo pois escriba sobre a nosa escola. Por supuesto, eso está hecho. Colabora tamén en diarios digitais como Galicia Tabra Digital e Galicia Digital semanalmente, ademais de facer moitas entrevistas a músicos. Julia tamén fixo traballos de investigación musical como Bernardo Freire, un músico de Cedeira en América, e Xosé Arriola, o Mozart galego, e ten tamén un traballo moi interesante sobre nenos con necesidades educativas especiais, editado polo Conservatorio Profesional da Coruña. Ademais de todo isto, Julia está agora mesmo embarcada nun proxecto super interesante que a vai levar próximamente a Madrid e a Estados Unidos. E, bueno, xa non me vou estender máis e mellor que vos contela un pouquiño o que nos vai a decir. Gracias, Vanessa. Bueno, buenas tardes a todos. Primeramente, permitidme que exprese la absoluta gratitud a la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Ortigueira, a Vanessa Trevín, digo bien, sí, quien tan amablemente me ha invitado a estar esta tarde con todos vosotros, lo que para mí supone un auténtico placer, y más en este día señalado, o Día da Muller Traballadora, hace un momento lo comentábamos, en el que quiero expresamente reivindicar absolutamente la igualdad de derechos reales, no sobre papel, reales, de oportunidades, de salarios, y manifestar también la absoluta repulsa contra todos estos casos de víctimas generadas por la extraña moda de violencia de género que asolan nuestra actual sociedad. Algo absolutamente incomprensible, teniendo en cuenta que ahora, en pleno siglo XXI, cuando la cultura, la educación y los medios parecen estar como nunca antes al alcance de todos, nos convertimos en seres irracionales, algo bárbaros, capaces de generar estos casos de violencia y maltrato que bien debieran estar penalizados de otra forma y contemplados de otra manera por la ley, ya que en el mundo, un mundo diverso en el que vivimos, global, polifacético, está constituido por hombres y mujeres, por mujeres y por hombres, que en el respeto, la igualdad, podrían hacer de este mundo del que hablábamos más bello, más puro y sin duda más hermoso. Valgan estas palabras fuera de la temática que venimos a tratar para hacer valer nuestra posición de mujeres en la sociedad, de mujeres en la política, en la cultura, en las artes, en las ciencias, en los trabajos diarios, en el cuidado de los hijos, en las tareas domésticas, mujeres sin las que la humanidad tan sencillamente no existiría. Y agradecer también, junto a Vanessa, a las otras concejalas de Cultura, mujeres también, por cierto, que ocuparon un papel muy importante en la vida de Ortigueira. A Maribel, que precedió a Vanessa y con la que acabé teniendo una estrecha amistad, y también a Maricruz Sabio, porque ellas, y entre ellas, y con ellas, siempre he encontrado aquí un espacio abierto y amplio donde dar a conocer mis actividades artísticas y culturales, gozando siempre con la grata acogida de todos los que me acompañan en estas experiencias.
¿Y por qué expresamente en Ortigueira? Lógicamente ha habido otros sitios, pero en esta introducción de Vanessa hablaba un poco de mi vinculación con Loiba. Lo expone muy bien Carlos en el anuncio que se hizo sobre mi participación hoy aquí, en el que vengo a hablar de música y palabra, o palabras en la música. Un acto al que me han invitado, yo creo, por haberme pasado la vida perseverando en el empeño mío de dedicación vocacional y profesional. Yo tengo un maestro de composición desde hace años que se llama Antón García Abril. Yo no sé si lo conocéis. No lo conocéis, algunos lo conocéis. Este gran maestro es un compositor que ha hecho, no sé si recordáis el documental El hombre y la tierra, el de Félix Rodríguez de la Fuente. Pues él fue el que compuso la música de ese documental. Y aparte, en aquella época de la transición, una cantidad de bandas sonoras maravillosas, como la de Anillos de Oro, que fue muy célebre en su tiempo, y Fortunata y Jacinta, todas aquellas maravillosas series que todos las veíamos, porque no había tantos canales de televisión, las veíamos y las disfrutábamos muchísimo. Y él le debe, bueno, la fama musical obtenida a esta música para el cine, aunque después él se ha cultivado en la música culta y ahora, bueno, es un compositor consagrado dentro de la generación actual española, ¿no? Pues este compositor, Antón García Abril, siempre dice y siempre comenta a todos los que nos dedicamos a trabajar con él que para ser compositor hace falta, o para ser músico, hace falta ser muy terco. Y es verdad. Terco en el buen sentido, en el sentido de agarrarse a la profesión, de perseverar en ella y dedicarle todo el esfuerzo del que seamos capaces. Además, él dice de broma, porque él nació en un pueblecito de Teruel, que si además de ser compositor, terco por consiguiente y aragonés, las bazas están todas de la mano para poder triunfar en el mundo de la música. Bueno, esto como anécdota un poco divertida, ¿no?, de lo que pretendo decir, en el sentido de la perseverancia, que es importante. Sí, esto comenta el profesor García Abril. Mi experiencia, pues os la cuento. Os cuento mi experiencia, pero teniendo en cuenta que los verdaderos protagonistas de esta charla, de este encuentro, sois todos vosotros, a los que espero poder aportaros a través de lo que yo he vivido, la ilusión para que sepáis forjaros en una tarea musical seria y comprometida, a cualquier nivel, porque aunque la música requiere esfuerzo, y bien lo sabéis, estáis aquí estudiando, son horas extras del colegio, son horas extras de ensayo, son horas extras con la banda, con la rondalla, con el coro, siempre retorna a nosotros la música, digo, produciéndonos cientos de satisfacciones y momentos inolvidables que solo a través de ella podríamos experimentar. Vosotros, que sois músicos, yo no sé si tocáis algunos en alguna agrupación, ¿a qué se pasa bien tocando con los demás? ¿A qué se pasa bien tocando uno solo? En casa, a veces, practicando, se puede expresar. Esta es la gran riqueza que nos aporta la música. Yo nací en La Coruña, en un lejano ya 1967, es decir, ya soy del siglo pasado, ya soy del siglo, empiezo a ser antigua. Pero siempre, desde mi niñez, estuve vinculada a estas tierras orteganas, ya que, y lo recordábamos ahora, muy cariñosamente, ya que mi abuelo materno nació en Loiba, que está aquí muy cerquita, todos la conocéis, donde su madre, es decir, mi bisabuela, tenía una especie de salón de baile. Allí iban la juventud pues, a disfrutar los fines de semana, serían como una especie de prehistóricas discotecas que vinieron después. Entonces allí iban los jóvenes a bailar. Mi abuelo, que se llamaba Antonio Vale, en ese salón de baile de La Chiquita, que era como era conocida la familia de Loiba, en esos bailes tocaba el acordeón y también tocaba un organillo
una especie de organillo que estaba de moda en aquellos tiempos, recordaréis esos organillos que muchas veces aparecen incluso en las zarzuelas, que estaba adornado, y lo recuerdo porque todavía hasta hace pocos años andaban rodando por allí por los desvanes con unas cabezas que eran como dos dragones, ¿no? Él tocaba estos instrumentos y bueno, y allí disfrutaba la gente con la música. Eso lo hizo antes de emigrar a Cuba. Él se fue después a Cuba, a Matanzas concretamente. Quizás de ahí proceda una genética que se busca siempre en los músicos. Cuando uno es músico, estudia música, dice, ¿y alguien de tu familia tocó? Es una pregunta frecuente, ¿no? ¿Alguien tocó en tu familia? Y a veces sí, a veces no. Por vía paterna, esto lo decía por vía materna, por vía paterna, pues también encuentro otro predecesor dentro de la historia de la música, de mi historia musical. Un primo carnal de mi padre, que se llamaba Alfonso de la Torre Piñeiro, que era sacerdote y que llegó a ser, en su día, director de la Coral Polifónica de Villalba y de la Coral de Aspontes de García Rodríguez, en aquellos tiempos en que en Aspontes funcionaba Endesa. A él, a Alfonso de la Torre, en el seminario de Mondoñedo, le dedicaron, ha fallecido, después de su fallecimiento, una sala de música que lleva su nombre. En esa sala de música pude estar el pasado verano en un estupendo encuentro entre aquellas piedras seculares de la catedral y del monasterio para escuchar precisamente a la banda. Carlos, recordarás, tocaba allí tu banda, que lo hicieron magistralmente. Se estrenó un tema que con Obdulia Dopico tuve el gusto de elegir el texto y que se compuso, y tocó también mi compañero ahora de conservatorio, en el Conservatorio Profesional de A Coruña, Abraham Cupeiro, que es un hombre que ha hecho investigación sobre los instrumentos antiguos, pero los instrumentos antiguos de Roma, y hace unas reproducciones magníficas y maravillosas. Es un verdadero espectáculo verlo. Un magnífico concierto, Carlos, enhorabuena. Te la di en su día y te la repito ahora. Esta actividad musical es combinada por mí, también a través de las letras. Digo letras musicales. ¿Y por qué digo letras musicales? Porque mi principal actividad, junto a la música, es la literatura. Y en esta faceta literaria también encuentro huellas en los ancestros. En las de mi abuela paterna, Luz Piñeiro, una mujer que en su tiempo, hablando hoy precisamente del Día de la Mujer, rompió moldes haciendo publicaciones literarias en un tiempo en que las mujeres no publicaban absolutamente nada, en revistas, si bien eran de índole religioso. Era una mujer dentro de un mundo de hombres. Aún sigue ocurriendo un poco a día de hoy. Y también viene esta huella, digamos, familiar a través del apellido Dopico, que todos aquí en Ortigueira bien conocéis. Aquí está Diego Dopico, que todos los años, casi todos los años, nos sorprende con una publicación. Su madre, Obdulia Dopico, mi primo Luis Dopico, que también escribió en su tiempo. Es decir, Ileana Dopico, una prima cubana que hace versos. Además es que es curiosísimo porque estando en sitios diferentes del mundo y pues todos los Dopico, todos se dedican a escribir. O escriben porque les gusta, o el caso es que escriben. Digo esto porque seguro que en más de una ocasión a lo largo de la vida de los músicos se plantea la pregunta de ¿y el músico o el artista nace o se hace? Este verano mismo tuve la ocasión de hablar con uno de los estudiosos más importantes de genética de nuestro país. Le hice una entrevista, de hecho, aunque no es mi especialidad, mis entrevistas son siempre de tipo musical, pero lo cierto es que merecía la pena. Él se había pasado y se sigue pasando la vida estudiando cómo surgen los seres vivos y cómo se adaptan al medio. Bien,
pueden que encontremos en cada uno de nuestros estudios genéticos, en el que cada uno tiene, una predisposición natural o una inclinación a la que de manera espontánea respondemos sin darnos casi cuenta. Pero no hay que preocuparse demasiado por si así no fuera. Es decir, si en vuestras familias, y hablo para los jóvenes músicos, no encontramos ningún tatarabuelo que fuera músico o ningún bisabuelo que fuera escritor, eso no tiene ningún tipo de importancia, porque el que quiere puede, y el medio, es decir, el ambiente, las circunstancias que nos rodean, son quizás muchísimo más importantes, y lo son de hecho, y más premonitorias en la consecución del músico que incluso la propia naturaleza. Por mucha genética, si no hay formación, si no hay estudios, si no hay posibilidades de aproximarnos, en este caso, al mundo de la música, al de las letras o a cualquier otra manifestación artística, no tendremos nada que hacer. El artista puede nacer, pero sobre todo, el artista se hace. Así que no os preocupéis, lo que decía antes, si vuestro tatarabuelo no fue músico, poeta, iluminado o soñador. Eso no os va a definir. Es fundamental el entorno, las posibilidades, los medios que tenemos a nuestro alcance. Los vuestros, los que tenéis ahora aquí, vosotros, son esta escuela de música a la que podéis venir a estudiar. No sé si sois conscientes de que hace apenas unos años, no tantos años, bueno, yo ya soy del siglo pasado, a vosotros a lo mejor os parece muchos años, pero no son tantos. Esta escuela no existía. ¿Cómo aprendían entonces música los niños de aquel entonces, los jóvenes de aquel entonces? Aquí hay familias de importantes músicos, mencionábamos los Garrote y otras familias de músicos que en tiempos difíciles, no era fácil formarse como músico en Galicia en aquellos tiempos. Pues ¿cómo se formaban? Hay que decir que quizás penosamente. Este verano se había publicado un artículo de mi autoría en la revista Ortegal, en Terras de Ortegal. Este mismo artículo, aunque tratado de otra manera, salió también publicado en una revista de filosofía y pensamiento que se llama Ferroanálisis. En este artículo yo hablaba y recuperaba la figura histórica de un músico de Cedeira que se llamaba Bernardo Freire, que emigró al Uruguay, como tantas personas que en aquellos tiempos tenían que buscar fuera de su país un futuro mejor. Uruguay en aquel momento era una capital importante, la capital del Río de la Plata. Allí se formó, trabajó, obtuvo nombre y fama, desde luego con tesón y con duro trabajo. En la Cedeira natal de este músico de finales del siglo XIX había tan solo un maestro de solfeo, que era a la par el farmacéutico. Y para aprender los niños, para aprender música, para aprender a leer las notas, que ya no hablábamos de un piano ni de otros tipos de instrumentos, pues los niños tenían que ir caminando, a lo mejor por caminos de barro o los que tenían más suerte en bicicleta, para poder aprender un poquito de música. Afortunadamente, esto ya no ocurre en nuestra Galicia del siglo XXI. Hoy por hoy, en casi todos los pueblos, hay escuelas de música, conservatorios, lo comentábamos antes, y miles de probabilidades para salir y formarnos fuera, en el extranjero. Hoy en día no es difícil, coger un avión no es cuestión tan ardua ni tan problemática. Se va, se viene, se hace un curso fuera y también se va y se viene y se presenta nuestra actividad como intérpretes o como compositores o como creadores fuera con otra facilidad que desde luego aquellos músicos de aquel tiempo no la tenían. Cuando yo nací, la suerte estuvo en haberlo hecho en la ciudad de La Coruña, aunque yo
como comentábamos ahora, cada verano venía a Loiva y siempre recuerdo toda la infancia, la juventud un poco más borrosa y ahora nuevamente este retorno permanente. Allí había un conservatorio que, no sé si recordaréis, estaba dirigido por Rogelio Groba. No sé si lo recordáis, a Rogelio Groba, que sigue vivo. De hecho, él vive ahora en Ponteareas y se dedicó posteriormente, después de la actividad como director en el conservatorio, a componer, siendo su obra quizás la representativa de aquel tiempo, porque en aquel tiempo hoy sí afloran compositores, es fácil encontrar nombres importantes ligados a la composición en Galicia, pero en aquellos momentos, estoy hablando de los principios de los 70, en aquellos tiempos pues no era tan fácil que hubiese un compositor, digamos un compositor de oficio, un compositor no que hiciera arreglos para tocar aquí o tocar allá, eso lo seguimos haciendo todos somos así un poco improvisadores en ese sentido, pero compositor de enjundia, pues había, yo creo que es uno de los pocos nombres de aquella generación. En aquel tiempo en A Coruña había el conservatorio, es decir, no existían todavía academias particulares y mucho menos escuelas municipales. Yo recuerdo perfectísimamente cuando se abrió la escuela municipal en Coruña. A los exámenes por libre, que ahora se han suprimido en los estudios oficiales, solamente se hacen exámenes de acceso a grados, ¿no? Y una vez que se aprueba el examen de acceso hay la obligatoriedad de cursar oficialmente los estudios. En aquellos tiempos no ocurría así. Por oficial estudiábamos los alumnos que más o menos teníamos acceso fácil a la asistencia a las clases, pero los alumnos que venían de otros lugares hacían estos exámenes por libre, pagaban una matrícula, ellos se matriculaban, tenían la opción de examinarse y aprobaban o no aprobaban, obteniendo su grado o no obteniéndolo. Pues estos exámenes por libre acudían los niños de todos los alrededores de La Coruña, pero los alrededores que incluían Ferrol e incluso yo diría que también Ortigueira. Yo creo que hubo también algunos que se examinaron allí, ya que no tenían oportunidad de realizar estudios oficiales de otra manera, de otro modo. Otras generaciones posteriores tuvieron más suerte que yo en este sentido, porque yo, a fin de cuentas, también viví un poco aquel tiempo, tenía la probabilidad de asistir a clases en el conservatorio, pero la circunstancia era la que era. Digo, tuvieron más suerte otras generaciones, y aquí sois testigos, muchos de vosotros pertenecéis a estas generaciones, ya que la revolución musical en Galicia yo creo que vino y se produjo, no es que lo crea yo, lo cree todo el mundo, yo solamente lo digo ahora, se produjo cuando creo que fue en 1992 aproximadamente, se crearon las dos orquestas principales de Galicia, la Sinfónica de Galicia, con sede en La Coruña, y la Real Filarmonía, una orquesta de vocación universal en Santiago de Compostela. Y cito especialmente la Real Filarmonía porque la Real Filarmonía mantiene un amplio sentido de compromiso con los valores y los talentos de Galicia, con los músicos nuestros. Si hay un cantante que sobresale, si hay un compositor que sobresale, si hay un músico nuestro que sobresale, la Orquesta Filarmónica de Galicia seguro que siempre lo tendrá y lo pondrá en valor, presentando su obra, interpretándola o haciéndola valer. La creación de estas dos orquestas cambió considerablemente las cosas en nuestro panorama musical. Grandes profesionales, muchos procedentes de los países del este, cuando fue el problema este de Rusia, que muchos músicos se marcharon de su país buscando también un nuevo porvenir, y también cubanos que tenían una importante formación musical, aunque muy diferente, de un estilo muy distinto a los profesionales del este, dejaron aquí una impronta importante. Y ahora quiero hacer una mención cariñosa a los primeros guitarristas que me acompañaron, como decía Vanessa,
en el dúo Rosas, que es un dúo integrado por Baldur. La traje para después al final tocar algo que nos divierta un poco y acompañada de guitarra. Pues estos, los primeros guitarristas, porque estamos hablando de un dúo que se generó ya en 1997, ya tiene unos cuantos años, pues estos guitarristas que a mí me acompañaban al principio eran los dos cubanos. El que tengo actualmente, el que me acompaña actualmente es argentino. Y bueno, hay que decir que vamos a presentar, si Dios quiere, pronto. Vanessa muy amablemente nos ha invitado un programa de tangos, la verdad, tangos acompañados por un guitarrista argentino, parece que va como anillo al dedo, ¿no? Y a ver si podemos presentarlo muy pronto aquí en Ortigueira, porque estamos preparando una grabación que, si Dios quiere, se llevará a cabo en breve, y cuando la tengamos, pues muy gustosamente, pues vendremos aquí al teatro. Esta es una realidad, pero la realidad de estos, retomo el tema, perdón que me fui un poco por los tarros de Úbeda, la realidad de estos músicos con una formación importante que dejaron aquí huella y seña, y cambió el panorama musical gallego considerablemente. Tenemos que considerar a estos músicos que vienen de fuera, pero no menos a los músicos gallegos, que vivieron fructíferamente esta revolución, por llamarlo de alguna manera, musical, y hoy son ejemplo en otros países del mundo como intérpretes, directores, compositores, que triunfan considerablemente en los grandes teatros y en los grandes escenarios de Europa y de América y de todos los lugares. Galicia se convirtió en los últimos años en cantera de grandes profesionales que pueden estar y competir y manejarse a la altura de cualquier músico de otra nacionalidad cualquiera. Yo viví un periodo de entremedias, por así decirlo. Los primeros años en el Conservatorio Coruñés, como ya os comentaba, y también con profesores particulares, era un poco la usanza de aquel momento, porque las clases del conservatorio éramos muchos los que empezábamos, y a lo mejor el profesor estaba sentado junto a nosotros al piano y estábamos un poco allí todos sentados como esperando turno, ¿eh? Cuando llegaba el turno tocabas 5 minutos o 10 y tenías que marchar porque ya no daba tiempo más, aquello era así. Entonces, para aprender un poco, había que echar mano de los profesores particulares, porque, como decía, no existía todavía el boom que después hubo de academias en la ciudad, ni de escuelas especializadas. Ahora uno quiere aprender jazz, puede aprender flamenco, puede aprender de todo, pero en aquel momento pues no había tantas cosas. Mi periplo vital, por decirlo de alguna manera, me llevó después a Santiago de Compostela, porque terminé los estudios de bachillerato, terminé los estudios de COU, y entonces había que estudiar una carrera, digamos, un poco seria, porque esto de la música muy serio no se veía en aquel momento. Entonces, bueno, allí me matriculé en el conservatorio, porque claro, yo muy seria tampoco parece que no era. Entonces me matriculé en el conservatorio y me matriculé también en la Facultad de Derecho, para cumplir un poco los gustos familiares que en aquel momento se inclinaban hacia esa línea, ¿no? Hice 2 cursos de Derecho y estudié piano con una profesora armenia que se llamaba Marina Sasmajian. Sigue trabajando en la actualidad, sigue dando clases y másters y cosas pianísticas, era una gran profesional. Bien, para obtener la titulación superior en piano y llevándolos a la par los estudios musicales, llevando a la par los estudios musicales con los estudios en la facultad, ciertamente era una cosa abusiva. Yo me veía en un 9º de piano y en un 10º de piano y en un 2º de Derecho, que había que estudiar toneladas y toneladas, y luego me veía también con los años de la juventud, los pocos años que invitan, y aquella vida compostelana a salir y a divertirse. Entonces combinar todo aquello resultaba francamente bastante complicado. Muchas horas de estudio, pues,
y pocos años hicieron que yo me decantase por una u otra carrera. Y yo realmente no lo dudé. Aposté abiertamente por la música, que siempre me fascinó, cursando los últimos años, más tarde, en el Conservatorio de Valencia. De hecho, mi titulación está expedida por este centro, por el Conservatorio Joaquín Rodrigo de Valencia, que hay que decir, en España, lugar de gran tradición musical y de bandas. Y bueno, los músicos valencianos en aquel momento, ahora los músicos de cualquier lugar tienen un gran prestigio, pero en aquel momento los músicos valencianos tenían un gran prestigio. Bien, allí terminé los estudios, las dos titulaciones, la de piano y lenguaje musical, con la ayuda y la gran aportación de una mujer compositora. Vamos a hacerla valer también hoy en el Día de la Mujer, porque también fue una mujer en un mundo de hombres, que se llamaba Ángeles López Artiga. Bien, paralelamente a toda esta actividad de estudios, tan pronto terminé todos estos estudios, descubrí que tenía una profunda vocación docente. La tuve siempre, porque siempre di clases particulares, yo creo que todos los músicos lo hacemos, ¿no? Y sobre todo al principio. Y enseguida me puse a trabajar en cosas diversas, relacionadas siempre con la música, pero en lugares y sitios distintos. Por ejemplo, fui profesora de piano y lenguaje musical en el Conservatorio de la Estrada, fue mi primer destino, pero después pegué un brinco, y el brinco fue de profesora del Conservatorio de la Estrada a repertorista en el Ballet Provincial de La Coruña. Nada tenía que ver una cosa con otra. Pero el mundo del ballet es un mundo también muy bonito, fascinante, y el papel de un repertorista pues es bastante dinámico y agradable. Después, cansada un poco del ambiente del conservatorio, porque realmente yo me he pasado en conservatorios prácticamente toda la vida, decidí hacer un giro y dedicarme a la docencia musical, pero dentro del ámbito de la enseñanza secundaria. Entonces estuve trabajando como profesora de enseñanza secundaria en muchísimos centros de Galicia. Aquí en Xove, por ejemplo, fue uno de mis últimos destinos antes de cambiar de cuerpo, en el Instituto Francisco Aguiar de Betanzos, en donde estuve tres años. En aquel momento era un instituto en el que realmente era el que tenía más índices de aprobados de selectividad. En Fragas de Leume, en Puente de Eume, creo que ahora se llama el IES número 1, en distintos centros, siempre dando la especialidad de música. Estuve de repertorista en el coro Follas Novas, y actualmente la actividad docente, que siempre acompaña la vida del músico, porque está claro que el músico solamente de conciertos es difícil que pueda vivir, entonces desde todos los tiempos históricamente, siempre o casi siempre los músicos han compartido la dualidad de oficio, ¿no? Por un lado la docencia, por el otro lado la vida artística. No es algo nuevo, hasta mismo Mozart lo hacía, y yo por supuesto no me puedo comparar con Mozart de ninguna de las maneras, pero bueno, en fin, que es un ejemplo. Bien, en el Conservatorio Profesional de Música de A Coruña estoy este año impartiendo clases de lenguaje musical, como muy bien apuntaba Vanessa, que es una especialidad que me gusta sensiblemente, quizás por tratarse de lenguaje escrito, lenguaje musical. Bien, parece que es mi tendencia. Y en este conservatorio, a la par de trabajar con niños, con grupos de niños, digamos, ordinarios, ¿no? Que acceden a estudiar los cursos de lenguaje musical, trabajo con los niños que presentan necesidades educativas especiales, alumnos que NEE, ahora como tenemos la tendencia de abreviar todo, pues son alumnos NEE, significa que tienen necesidades educativas especiales. Lo menciono especialmente porque esta experiencia me está enriqueciendo profunda y sensiblemente y humanamente, porque
encuentro en ellos verdaderas cualidades musicales y en algunos casos hay que decir extraordinarias. En niños y jóvenes con problemáticas de diversa índole y casi todos la problemática que presentan es que son autistas. Sabemos que el autismo es una problemática de conexión de las células del cerebro que hace que los niños no se relacionen o no se interrelacionen con lo que les rodea. La música, como fuente generadora de comunicación, se convierte así en el vehículo ideal para transmitir ideas, pensamientos, sentimientos y emociones con estos niños. Confieso que ellos me dan mucho más de lo que yo les puedo aportar y trato de aportarles todo lo que puedo y sé. Esta experiencia, con la que llevo trabajando ya 2 años, queda reflejada en la publicación de la revista La, que es una revista que publica y que edita el Conservatorio Profesional de Música de La Coruña. La edita el propio centro y sale en la página web del propio conservatorio. Si alguno tiene interés o curiosidad en leer este y otros artículos, incluso de investigación, estoy recordando varios de Margarita Viso, muy interesantes, sobre también músicos gallegos, pues a través de internet en la página web del conservatorio se puede consultar. En mi caso particular, en mi caso particular y en el caso de todos los músicos, hay que decir, y hay que irse acostumbrando, lo digo por los más jóvenes, a que la función docente pues es importante, pero junto a la función docente está la función de tocar. Y no la de tocar uno solo en su casa, sino de tocar para los demás. Tocar para los demás porque, vamos a ver, la música se hace para ser escuchada. Uno mismo y los otros. Siguiendo esta idea, la de tocar para los otros, y a través de mi propia iniciativa, la verdad es que se me ocurrió a mí decir, bueno, vamos a hacer esto, soy un poco así, ¿no? Un poco en ese sentido emprendedora, de decir, bueno, esta idea parece que... Y bueno, y de esta manera, así un poco espontánea, surgieron varios grupos en los que yo actué de intérprete y a la par fundadora. El grupo Nova Poesía, que actuó aquí en diversas ocasiones en el Teatro de Beneficencia, celebrando casi siempre el Día de las Letras Galegas, porque con él juntábamos la declamación poética, la música pianística e incluso en alguna ocasión la danza. Y hacíamos unos montajes, era un grupo integrado por 5 o 6 personas, hacíamos unos montajes poético-musicales y sobre todo basados en autores gallegos, ¿no? Entonces esto nos permitía, pues en torno a las letras galegas, hacer muchísimas actuaciones musicales recuperando figuras históricas como la de Lorenzo Varela, por ejemplo, a la que recuerdo hicimos un monográfico que se hizo aquí en el Teatro de Beneficencia. Después con el dúo Entre Dos y ahora con Rosas, un dúo en el que, acompañada por la guitarra, suena el instrumento que me acompañó desde la más tierna infancia, la bandurria, que ahí está, la traje hoy. Me acompañó desde la más tierna infancia porque este profesor particular que yo tenía era maestro de rondallas, dirigía muchísimas rondallas, aquí hay guitarristas, y vosotros sabéis bien lo que es una rondalla. Entonces en las rondallas se agrupaban pues guitarras, laúdes, mandolinas, bueno, era una miscelánea, así, todos instrumentos de cuerda, y él dirigía un montón de rondallas en Coruña, en los alrededores de Coruña, en Aspontes, las sigue dirigiendo además, incansable, infatigable el hombre. Y lo cierto es que a mí me gustaba la guitarra, mi instrumento, el que yo más me sentía y me atraía era la guitarra, pero por necesidades del guión, vamos a decirlo así, a él en las rondallas le hacía falta bandurrias, porque guitarras había muchas, entonces hacían falta bandurrias, y entonces él, no, mira, la guitarra ya la tocarás, ¿eh?
pero tú por lo de pronto toca la bandurria. Y ahí me colgaron la bandurria. Y ahí sigo con la bandurria desde aquel momento en que tenía 7 años. Y el hecho es que con este dúo pues grabamos varios discos, uno que se titula Rosas para Galicia, y ahora el que tenemos pensado grabar este de tangos que anunciábamos hace un momento. Con el dúo Rosas obtuvimos diversas consideraciones, cierto es, y generosas, como por ejemplo el premio de la música Gregorio Baudot, que nos concedió la Sociedad Artística Ferrolana. Y lo cierto es que con nuestro dúo pues obtenemos una gran acogida y cálida por parte del público de toda Galicia. La zona de Ferrolterra, no solamente Ortigueira, sino Ferrol, Eume, hasta San Cosme, hasta La Mariña, es una zona en la que nos reclaman con mucha asiduidad, pero también vamos a tocar a muchísimos otros lados de Galicia. Y nuestras actuaciones han sido retransmitidas en diversas ocasiones a través de radio desde el principio, porque el grupo incluso nació así, para retransmitirse a través de canales de radio en actuaciones que se hacían en directo en el Centro Comercial Cuatro Caminos. Y después, bueno, nuestros programas se grabaron por televisión y fueron retransmitidos, incluso recuerdo un año, felizmente, el día de fin de año, que la gente se lo pasó en Canal 31, ¿no? Con la grabación del dúo Rosas toda la noche tocando boleros. Bueno, no sé. Bueno, la gratitud del público, su deleite, el reconocimiento por el trabajo bien hecho, y lo digo para los jóvenes músicos, merece siempre la pena, aunque el trabajo a veces pueda presentarse arduo y difícil. Vosotros, como jóvenes músicos, como jóvenes intérpretes, debéis tomar conciencia de que esta es la finalidad de la música, el darla a los demás. En el proceso musical distinguimos 3 espacios, 3 esferas. En un primer lugar, la creación. Si no se inventa la música, malamente podemos hacer nada. Hay que crear la música, es decir, un punto de partida, la creación. Luego hay que transmitirla a través del intérprete. El intérprete es un transmisor, pero fundamental, ya que si el creador no goza del intérprete, no hacemos nada. Y luego, el intérprete es por tanto el que hace posible la música del creador. Por eso es tan importante y tan vital su función. Y luego, la recepción, el objetivo final, que es el público, el que la escucha, tan importante o más que cualquiera de las otras 2 premisas. Bien, voy a hablar ahora en otro pequeño espacio de la parte literaria, de mi trabajo dentro del mundo de la literatura. Y tengo que decir que la afición por la literatura surge desde los primeros cuentos infantiles. Era mi pobre padre, que acaba de fallecer hace apenas 2 o 3 semanas, era un incansable lector de cuentos. El pobre no me daba leído cuentos, era una cosa increíble. Y luego me volví yo ya más autónoma, un poco más mayorcita, en una lectora acérrima e insaciable. Pronto me llamó la atención la poesía, como expresión sublimada del lenguaje. Y tengo que decir que las primeras puertas para la publicación de poemas vinieron también de aquí, de Ortigueira, y de mano de el muy recordado por todos, yo me imagino que todos lo recordamos, David Fojo. Él me invitó a publicar mis primeras líneas poéticas desde su periódico. El tiempo andando, las cosas fueron continuando y después las publicaciones poéticas fueron en revistas especializadas, de las que recuerdo especialmente a Nosa Terra, y también numerosos recitales poéticos en vivo con el colectivo Edral en un principio, y después acompañando a muchos amigos poetas con los que tengo un hermanamiento especial en la Feria del Libro de Ferrol, en la Feria del Libro de La Coruña, bueno, en distintos lugares. Y más tarde la prensa escrita.
en el diario de Ferrol, donde realizo la crónica, y digo crónica mejor que crítica, porque al ser músico se me hace duro ser crítico. Prefiero ser crónica que crítica. Los músicos me entenderán bien. Bien, pues esta crónica musical sale cada domingo desde el año 2002 y actualmente, bueno, en Diario de Ferrol, cierto es que los artículos se publican en internet, pero se trata de prensa escrita. La evolución tecnológica hace que haya importantes diarios digitales que surgen con gran afluencia y con gran poder, y me invitan también a participar dentro de estas crónicas musicales en Galicia Ártabra Digital, y que tiene gran tirada, y también en Galicia Digital, de mano de Xulio Cid y de Pedro Sanz. Y en el Diario de Ferrol, actualmente, con un gran director que yo aprecio y estimo, Carlos Miragaya. Esta actividad periodística y musical me proporcionó la posibilidad de conocer a importantísimos personajes de la música nacional e internacional. Y me dio la posibilidad de entrevistar a figuras como Ainhoa Arteta, como el maestro López Cobos, como el maestro Alberto Ceda, recientemente fallecido también, como al magnífico tenor canario Celso Albelo, como al propio Antón García Abril, al maestro que yo antes mencionaba, al excepcional pianista por exclusividad Josep Colón, a García Asensio, que en su tiempo fue muy conocido por un programa de televisión en el que participaban los niños para dirigir. Creo que él divertidamente me comentaba que hubo un tiempo que no podía pasar por las calles de Madrid porque todos los niños se acercaban a él pidiéndole una batuta, todos querían una batuta. Y de hecho, de ese programa de televisión y de esa actividad de García Asensio, lo que ocurrió después es que muchos de esos niños que iban a la tele como a jugar con la batuta fueron directores de orquesta. Célebres protagonistas musicales todos ellos, a los que me une una profunda admiración y en algunos casos, ya hay que decirlo, una sentida amistad. Hace apenas un año, o año y medio, creo recordar, desde Galicia Digital, me invitaban a recopilar todas estas entrevistas que configuran un poco la realidad artística de Galicia, porque cierto es que son personajes internacionales, pero las entrevistas que yo les hago es cuando están aquí, cuando vienen a hacer algo aquí, en Galicia, para nosotros. Y me invitaban en Galicia Digital, decía, a reunirlas todas y para publicarlas en una biblioteca digital que se puede también consultar, si tenéis curiosidad o ganas de echarles un vistazo a través de estos medios. Quiero señalar especialmente y cariñosamente que también está en esta biblioteca digital una entrevista que yo le hice a Borja Quiza, que fue la primera, que creo que vendrá también aquí a hablar de su experiencia musical, y que tuve la oportunidad, y que la entrevista esta además que le hice a Borja, curiosamente la hicimos aquí, en Ortigueira, en la cafetería del casino. En uno de sus conciertos, era un concierto de canción española muy bonito en el Teatro de Beneficencia, que tuvo un lleno total. Aquí se sigue con gran entusiasmo su carrera. Y también le hice una entrevista en el último concierto, que creo que fue en el mes de noviembre, creo recordar, aproximadamente finales de noviembre o diciembre o algo así, a su repertorista, Fernando Briones, que es un excepcional músico, que le acompaña maravillosamente, compositor además, director. Y bueno, esta entrevista la señalo aquí cariñosamente porque la hicimos antes de empezar la actuación, tomando un café ahí en el Galaripos. Bien, así es como se escribe la historia, paso a paso, poco a poco, y a veces incluso de forma inesperada.
Como inesperadamente, y tengo que decirlo con absoluta sinceridad, me llegaron este año unos encargos musicales con los que no contaba, de escritora de música, pero no de música de crónica musical, sino de música compositora, porque os decía que yo estudiaba música con el maestro Antón. Y bueno, son encargos, permitidme que no los anuncie, solamente los mencione sucintamente. Me reservo el anuncio para cuando ya se materialicen y cristalicen de una manera más concreta, dentro de un poquito de tiempo, tampoco demasiado. Y que, bueno, son encargos musicales que está previsto que se presenten en Madrid, dentro de una entidad que hoy, nuevamente, Día de la Mujer, se llama Women in Music, es decir, Mujeres en la Música, en la que también hay hombres, no os sintáis, por favor, discriminados, pero bueno, es una entidad constituida básicamente por mujeres, y un encargo que aún va más allá y que me tiene bastante preocupada y que me va a requerir muchas horas y me requiere muchas horas de trabajo, porque será presentado en un centro gallego de una provincia de Estados Unidos. Y luego, actualmente estoy, inesperadamente también, porque no contaba con ello, con otro encargo, este sí de índole literaria musical, que esperemos del que Ortigueira seguramente será testigo, un poquito más el tiempo andando. No quiero decirlo abiertamente porque estas cosas yo creo que dan un poco de mala suerte. Basta que digas que va a haber una presentación en el mes de octubre y tal, que pasa cualquier cosa, se chafa y ya no se puede hacer nada. Entonces, como aquí todos nos enteramos de todo, no os preocupéis que ya mandaré noticia, y haré saber. Bien, apuro estas líneas que ya empiezan a ser demasiado extensas. Apuro estas líneas, decía, estas líneas que escribí, porque realmente yo al principio tenía pensado hacer todo de manera improvisada, pero bueno, dije, seguro que me voy a olvidar de cosas y mejor lo escribo. Y lo cierto es que las apuraba cuando las escribía, porque esta mañana me he pasado toda la mañana escribiendo estas líneas, y antes de escribir estas líneas, otras líneas por encargo de la Real Filarmonía de Galicia, que muy pronto va a presentar al gran público la obra inédita de un músico muy importante que se llamaba José Arriola, que fue mundialmente conocido como el Mozart gallego, un niño prodigio que asombró al mundo, pero de una manera asombrosa. Parece mentira que en la Galicia de la que hablábamos hace un momento saliera un portento de estas características, ¿no? Un prodigio ferrolano. Y bueno, para despedirme ya y no aburriros ni extenderme demasiado, pensé que podría resultar apetecible escuchar unos compases con la bandurria de una obra de este autor, de José Arriola, una obra que se titula La habanera Aurora y que en principio se le ha atribuido, en la partitura reza, ¿no? O sea, digo reza porque pone que esa partitura la compuso José Arriola cuando tenía 3 años. Vamos a darnos cuenta. Y la partitura es una habanera, es una pieza sencilla, pero ten xeito, ten xeito. Entonces, bueno, pensé en despedirme dedicándose esta partitura, esta interpretación de la habanera Aurora. Pero incidir en que, y lo digo para los jóvenes músicos, incidir que con ilusión, que con tesón, que con vocación, todo es posible. Hay que decir también que no siempre las cosas son fáciles. Hay que saberlo y estar preparados. Hay que estar preparados porque a veces las cosas no salen como uno piensa y se retuercen y se ponen del revés. Y tenemos que afrontarlo, Pero siempre vuelve vigorosa la cosecha de las uvas. Plantad semillas de entusiasmo musical en vuestros corazones. Regadlas con vuestro trabajo, con vuestro esfuerzo, con vuestra dedicación abnegada, y podréis disfrutar
de la merecida recompensa que la música siempre nos ofrece. Muchísimas gracias. Yo os toco la habanera Aurora si queréis, o si queréis hacer alguna pregunta o algo, no sé, como queráis. O si no, yo toco la habanera Aurora. Toco la habanera Aurora. Pues vamos a ir. No traje megafonía en esta ocasión, ¿eh? Pero bueno, como el recinto no es excesivamente grande, yo creo que se podrá escuchar. queréis seguimos. Pero si os animáis, otra. Vale, toco otra, pero os animáis, ¿eh? Es la Eche Muinosa esta.